vamos a desarrollar un debate. Primeramente tengo que presentarme. Mi nombre es Miguel Ángel Pascual Juárez, más conocido como Miguelito, ¿no? De la Plaza San Martín. Así me conocen aquí la gente, ¿ya? El popular Miguelito. Pero hoy en día hemos acordado un debate con nuestro amigo que también es conocido por las redes, ¿ya? Como nuestro hermano de Little Spain. Tiene su nombre también. Montoya, ¿qué más? ¿Ya? Pero ese es el hermano que va a debatir conmigo esta tarde, ¿ya? Ya. El tema es, señores, el tema del debate es vigencia o caducidad del capitalismo. Yo como trotskista que soy, como marxista que soy, defiendo la teoría de la vigencia del capitalismo. Es una tesis que yo he venido desarrollando hace algunos años, ¿ya? Y aquí tengo que compartir con la gente. Es mi tesis, es la autoría mía, ¿no? Yo lo he desarrollado. Y por lo tanto yo, desde mi punto de vista, de este razonamiento, digo lo siguiente, ¿no? Estoy haciendo una crítica a Lenin. Porque según Lenin decía, ya, de que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. De que el imperialismo significa el capitalismo en descomposición, ¿ya? Un capitalismo en agonía, un capitalismo agonizante, ¿ya? Pero son 5 minutos que me dan, ¿no? 5 minutos cada uno, ¿no? 3 minutos cada uno, ya. Entonces, tiene que ver el medidor de tiempo, pues, hermano, ¿no? Tal que el que mide tiempo, 3 minutos cada uno. ¿Quién mide tiempo, a ver, por favor? 3 minutos cada uno, pues. Tiempo. Alguien tiene que medir el tiempo, pues. Ya. Entonces, yo defiendo la teoría de que el capitalismo está vigente. O sea, en otras palabras, estoy criticando a Lenin. Porque él se equivocó desde mi punto de vista cuando decía que el capitalismo está en agonía, en decadencia y en descomposición. Ahora, si de repente tú me preguntas, ¿quién dice eso? ¿Quién está sustentando eso? El que está hablando, pues, ¿no? Yo soy el que está razonando esto, ¿no? O sea, estoy criticando la teoría de Lenin y lo voy a sustentar en 7 puntos. El primer punto. Escuchen, ¿ah? China tomará el lugar de los Estados Unidos como nueva potencia capitalista. Segundo punto. Los países que hicieron sus revoluciones socialistas al final terminaron por abrir sus mercados al capitalismo. Escuchen, ¿ah? Van 2. 3. Los países que hicieron sus revoluciones socialistas terminaron por convertirse en regímenes nacionalistas. Número 4. El capitalismo apenas tiene 235 años de existencia. Número 5. Todas las internacionales cayeron una a una. ¿Están escuchando? Está apuntando nuestro hermano Montoya. Número 7. No, perdón, número 6. La teoría de que primero la revolución debe empezar en los países de economía atrasada no se cumplió. Y el número 7 es el proletariado de los países de economía atrasada no puede dirigir su dictadura por su atraso cultural. Entonces estos son los 7 puntos de mi razonamiento, de mi tesis. Entonces acá nuestro hermano Montoya tendrá que refutarme si estoy equivocado punto por punto, ¿no? ¿Ya? Entonces yo parto del materialismo histórico y del materialismo dialéctico, porque soy marxista, de la corriente trotskista, ¿ya? Entonces, ¿mi tiempo falta? ¿Cuánto tiempo falta? 1 minuto, ¿no? Ya. Entonces, nuestro hermano Montoya tendrá que refutar punto por punto mis argumentos, mi razonamiento, porque esa es mi autoría, pues, ¿ya? Porque el primer punto dice que China tomará el lugar de los Estados Unidos como nueva potencia capitalista. Y eso es cierto, pues, ¿no? Porque China hoy en día, ¿cuáles son sus características? Con la nueva ruta de la seda que tiene su aliado Rusia, está expandiendo su mercado. En lo comercial, en lo energético, en lo extractivo, en lo tecnológico. Eso es China. O sea, va a tomar el lugar de los Estados Unidos. Se va a convertir de aquí a unos años más en la primera potencia económica. Y el yuan va a ser la nueva moneda oficial. Bueno, le toca al hermano Montoya.
Hola, ya se escucha, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos a un hombre que dice que tiene sus propias teorías, sus propias conclusiones que ha sacado, que tiene ahí, que no sé dónde las ha publicado, pero he alcanzado a ver algunas cosas que él ha dicho. Yo no te voy a decir, amigo, que me nombres al filósofo, que me traigas al economista, porque yo ya sé de dónde las está sacando, ¿no? O sea, no es necesario ya. En filosofía no es necesario decir, bueno, yo saqué esto de aquí, lo cito de acá y abro comillas. Y estás hablando con otro filósofo, ¿no? O sea, si te vas a ir a la universidad a enseñar a los muchachos, ya bueno, ahí puede haber una currícula en la que tú tengas que hacer todo, necesitas hacer todo eso. Pero cuando tú estás hablando con un filósofo, ya él ya va a saber de lo que tú estás hablando, ¿no? Imperialismo, fase superior del capitalismo, decía Lenin, que vivía en una Rusia que tenía que librarse del zar. Él tuvo que matar a la familia del zar para poder reafirmar el cambio de monarquía y semifeudalismo, acelerar el cambio para llegar a un capitalismo que nunca llegó, pero lo que resultó fue algo que él no planeó, que fue un capitalismo de Estado en Rusia. Nunca llevó Rusia a ser socialista siquiera. Cuando me dicen, bueno, se equivocó porque no resultó lo que él dijo que iba a hacer. Miren, un filósofo, un economista, un pensador, como ya sea Lenin, sea Marx, sea Mao, sea, no sé, cualquiera, Sócrates, Nietzsche, traigan al filósofo que quieran, ninguno es un pitonizo, ninguno va a decirte lo que va a pasar de acá a 100 años. No, eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Hablar de las cosas que están sucediendo en el mundo. De acuerdo a eso, yo puedo tener una visión, una perspectiva de la sociedad, pero nunca me puedo alejar de las cosas que están sucediendo en el mundo, porque si no estaría hablando de otras, no sé, de lo equivalente a hablar de los fantasmas, ¿no? Entonces, cuando me dicen, ¿cuál es entonces el plan o la propuesta que tú traes? Uno no puede tener una propuesta y decir esta propuesta se va a cumplir de acá a 100 años, de acá a 50 años, de acá a 500 años. O lo puede decir, pero estarías, no sé, lanzando una moneda al aire. Porque ningún sistema social hizo un plan y lo escribió y dijo, ya, de acá después de la monarquía vamos a hacer esclavismo. Después del esclavismo va a venir Después del esclavismo va a venir el feudalismo, después del feudalismo va a venir el socialismo, después va a venir el comunismo. Eso no se puede hacer. Pero ¿qué puedo tener yo entonces? Puedo tener ideales, caminos a seguir, ¿ok? Caminos a seguir para llegar a una sociedad en la que no estemos como ahora, en la que hay un dueño y hay un montón de empleados que tienen que vivir trabajando para que ese dueño... Ya, listo. Entonces, tú ibas a hablar primero de tu propuesta que tienes, ¿no? De tu teoría. Bien, gracias. A ver, claro, yo tengo una nueva tesis desarrollada por mí. ¿Está bien el audio? ¿Está bien? Ya. Tengo una nueva tesis desarrollada por mí y que estoy haciendo una crítica a Lenin, porque desde mi punto de vista, según lo que yo veo por los resultados, es que Lenin se equivocó. Porque Lenin decía, pues, hace más de 100 años, es decir, en 1916, cuando escribió su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, decía ahí que el capitalismo estaba en agonía, que el capitalismo estaba en decadencia.
que en cualquier momento su caída iba a ser inevitable, ¿no? Un capitalismo en descomposición, ¿ya? Un capitalismo ya caduco, ya viejo. Ese decía hace más de 100 años, pues. Pero ahora estamos en el 2023. ¿Qué ha pasado con su teoría? Además decía de que el imperialismo es la antesala de la revolución socialista, ¿ya? Pero ¿antesala de qué? Más bien como tú lo dijiste hace poco, de que en Rusia, así como en China y en los países que desarrollaron sus revoluciones, lo que he visto es que emergió el capitalismo de Estado, más bien, ¿no? O sea, eso para mí es lo que Lenin debió decir, que el imperialismo es la antesala de la instauración del capitalismo de Estado. Porque el capitalismo de Estado es un modelo económico que apareció recién en el siglo XX. Porque en el siglo XIX, en la época de Marx, no existía capitalismo de Estado. Marx analizaba el capitalismo privado, porque su base económica era la propiedad privada de los medios de producción. Pero cuando ya en el siglo XX, tras la revolución bolchevique, con Lenin, entonces en Rusia, ese proceso que estaba dándose, ya como se sabe hasta hoy en día, es capitalismo de Estado. Lo mismo en la China con Mao Zedong, ¿no? Corea del Norte, Vietnam, Cuba, ¿no? Todo ese proceso que se dio en el siglo XX y hasta ahora se sigue dándose, ¿no? Con China ahora que es una nueva potencia, ¿ya? Y Rusia también que ha vuelto a resurgir con Vladimir Putin. Ese proceso se llama capitalismo de Estado, ¿no? Entonces eso es lo que debió decir Lenin. Claro, él todavía no entendía que era capitalismo de Estado, ¿ya? Pero, Entonces ya, para seguir desarrollando acá nuestro amigo va a replicarme su punto de vista. no, yo más bien lo que quería hacer era como una conversación, ¿no? Porque tú dices que tu crítica es que Lenin debió decir, ¿no? Pero ¿cómo hacer? O sea, Lenin no era pues un adivino, ¿no? No era uno que va a adivinar qué va a venir después. Esa no era su función. Su tarea era dirigir una sociedad, la sociedad rusa de ese tiempo. Entonces, yo no le veo gran crítica a decir, debió decir esto, porque entonces yo podría criticar cualquier cosa, o sea, podría decir, a ver, Sócrates era el tipo más listo sobre la tierra cuando estaba vivo, ya. Pero debió decir que de 2000 años después tenía que venir el capitalismo. No lo dijo, es un imbécil. No, esa no es una crítica, pues o sea, Lenin nos tiene 200, no sé cuántos años, 100 años de desventaja con respecto a nosotros. O sea, Lenin sabe usar yape, no sabe, entonces es un imbécil. No, pues, ¿no? O sea, yo no le veo gran crítica, a menos que sea otra la crítica, ¿no? Pero lo que yo te he entendido es que tú dices que la crítica es que Lenin debió decir que después del imperialismo venía el capitalismo de Estado. Lo cual tampoco es cierto, porque después viene el imperialismo, pero se implanta en ciertas sociedades, no en todas. Por ejemplo, el imperialismo no se ha implantado en Cuba, ¿no? Era Cuba un patio trasero, era una cosa que vamos a divertirnos a Cuba un fin de semana y regresamos a hacer lo que hacemos toda la vida, ¿no? O sea, Cuba era como un recreo, ¿no? Entonces ahí no puede decir que vino el imperialismo a Cuba. Entonces Cuba era una sociedad prácticamente no feudalista y de ahí pasó a capitalismo Estado. Entonces ahí no se cumple lo que tú dices, que después del imperialismo viene el capitalismo Estado. O sea, tú también estarías fallando en tu crítica, porque tú dices, después del imperialismo viene el capitalismo Estado. No siempre, o sea, no en todas las sociedades, no en todos los territorios. En ciertas sociedades sí. Ahora, tú podrías decir, ¿no? Claro, pero el mundo es uno solo, pues, está conectado, ¿no? Es dialéctico. Entonces, basta que suceda en un territorio con una sociedad, entonces ya sucedió en todo el mundo. Bueno, entonces ahí habría que ver, ¿no? ¿En qué país sí? O sea, ¿ves el problema con tu crítica o no lo ves? Ya. A ver, el capitalismo tiene 235 años de existencia. Porque desde la toma de la Bastilla en el año 1789 hasta hoy que estamos en 2023,
es la cantidad de tiempo que tiene de existencia el capitalismo, ¿no? Ya, pero Y el feudalismo, ¿cuánto tiempo existió? Que fue el sistema social anterior al capitalismo. Tiene 1500 años de existencia. yo te he preguntado otra cosa. Y entonces, yo veo que fue muy prematuro que Lenin desarrollara la revolución socialista contra el capitalismo. Fue muy prematuro. Por eso, ¿cómo terminó la Unión Soviética, no? Colapsó en el año 91, pues, ¿no? Y China al final tuvo que abrir su mercado al capitalismo. Pues ahí está, esa es la prueba por los resultados No. ya de mi tesis, ¿no? O sea, ¿por qué? Y hasta ahora, hasta hoy en día, miren, ¿no? Hasta hoy en día, se pretende decir que la revolución socialista está a la vuelta de la esquina. Pero eso es un absurdo, pues. ¿No? Lo único que vas a hacer que te responda el capitalismo, si tú te atreves a enfrentarle, te va a sabotear, te va a boicotear, te va a bloquear, te va a acercar. Pero yo... Y terminará, pues, Ya. impedido de avanzar hacia el comunismo, que es la sociedad que quería Carlos Marx, ¿no? Pero yo te he preguntado Porque el otra capitalismo está fuerte todavía, no está en decadencia, por eso Lenin se equivocó. Mira, cosa. Pero por yo los te he resultados. preguntado otra cosa. Yo no te he preguntado sobre si se ha equivocado Lenin o no. Te he preguntado sobre ti, sobre tu crítica que estás haciendo. Si ves algún el problema que te he señalado en tu crítica o no lo ves. Yo no veo ningún problema en mi crítica. Bueno, te lo voy a volver a explicar entonces. Tu crítica tiene un problema, que es que tú criticas a Lenin diciéndole que debió decir una cosa y no otra, porque si dijo esa otra cosa que dijo, se equivoca. Y si dice lo que tú dices que tiene que decir, entonces está en lo correcto. Esa es tu crítica. No, yo estoy criticando a Lenin. Mira, tú estás diciendo que Lenin Ya, debió decir Claro. que después del imperialismo venía el capitalismo-estado. claro, eso debería decir. Sí. Eso dije yo. Ya, Debió de decir. por eso. Entonces tú lo que estás diciendo tú estás criticando y estás diciendo que Lenin no debió decir que después del imperialismo venía el socialismo. Eso no, yo no he dicho eso. Entonces, ¿cuál es la equivocación de Lenin entonces? Que decía que el capitalismo estaba en agonía. Y ahí, Esa es la crítica que estoy haciendo. Han pasado más de 100 años y no Ya. se cumplió. Eso es lo que yo estoy sustentando. está ya. Entonces tú dices que Lenin decía que el capitalismo está en agonía. Entonces se ha equivocado. Ahí se equivocó. A Ya. eso me refiero yo. Pero entonces ahora viene otro problema. ¿Quién va a decir cuánto tiempo es agonía? Porque acuérdate que el comunismo primitivo duró 100.000 años y ahora ha durado 200 y ya está, todo el mundo está saliendo a la calle a protestar. Entonces, ¿cómo 200 años va a ser, o sea, es nada, pues, es un pestañeo en la historia, 200 años. Es nada, es ir al baño a orinar un rato, nada más. Entonces, ¿cómo tú dices que Lenin dice, no, está en agonía? Claro, pues está en agonía. Si han pasado nada más 200 años, mira cómo está. O sea, 200 años debería estar en la flor, o sea, debería estar en la primavera, todo el mundo debe estar feliz todavía, ¿no? O sea, pues, si han pasado solamente 200 años, todo el mundo debería estar happy, ¿entiendes? Porque son solo 200 años, es nada, recién está empezado, es como el matrimonio, te casas, pasan 2 días y ya está en agonía. No, pues, en 2 días estás feliz. Pasan 40 años y ya estás, puta madre, no, quiero divorciarme, ¿no? Así, entonces han pasado solo 200 años nada más y mira cómo está todo. Hay gente que se queja, viene gente diciendo hay que leer Marx, viene gente diciendo no, el socialismo es la solución. ¿Por qué? Si se supone que tiene que estar en la flor de la edad el capitalismo, son solo 200 años. El esclavismo ha durado 2500. Entonces, del 2500 del esclavismo, imagínate el esclavismo cuando tenía 200 años. Todo el mundo está feliz. Hasta el esclavo decía, está bien, que me mantenga, yo trabajo y listo, ya está. ¿No? Y ahí está, todo el mundo está happy. Por eso, ¿por qué dices que con 200 años nada más el capitalismo ya está está bien, ¿no? ¿Está mal? ¿O está bien para ti? O sea, tú estás defendiendo la teoría de Lenin, de que tenga agonía el capitalismo. Estás defendiendo. Es que está en agonía, pues. Está en agonía. Porque hay mucha gente que está en desacuerdo. o sea, Ya. esa teoría. Claro, él está defendiendo a Lenin. Ahora, permítame contestar. Ahora, ¿cómo tú niegas Miren, esta es cierto, afirmación de él? es cierto, o sea, es su característica el capitalismo, decía Marx pues, en sus estudios. Por sus contradicciones y sus crisis periódicas, ya la burguesía explota el proletariado, ¿no? Entonces la degeneración social, ahora sí lo ratifica. por la degeneración social, pero esa es la característica del capitalismo. Así es pues, por lógica. Ah, ya. Es su característica, pero permítame seguir respondiendo a tu... O sea, a tú tu dices pregunta. que la explotación... Claro, entonces ya estoy entendiendo.
Así es el capitalismo, un sistema de opresión. Ya. Yo no estoy negando eso, es un sistema de opresión. Ajá. Pero vayamos a la cantidad de tiempo que tiene el capitalismo hasta el día de hoy. Claro. Lenin decía que estaba en agonía y que pronto iba a ser su caída. Más de 100 años dijo eso, pero no se ha cumplido, es mi apreciación. Ahora bien, entonces cuando tú me mencionas de que los pueblos salen a luchar, ¿no?, contra la opresión capitalista, ¿no? Pero ¿qué decía Carlos Marx? Son tres formas de luchas que sostienen los pueblos contra el capitalismo: la lucha ideológica, la lucha política y la lucha económica. Entonces acá, o sea, los marxistas tradicionales pretenden aplicar más que nada la lucha política para tumbarse al capitalismo porque ya está en agonía e instaurar el socialismo. Pero no toman en cuenta lo que es la lucha reivindicativa. ¿Para qué son las luchas reivindicativas? Yo lo decía Marx: la lucha por mejoras laborales, por la inclusión social, por el derecho a la salud, la educación. ¿Ya? Esas son luchas reivindicativas válidas también. Entonces, esa forma de lucha reivindicativa es lo que se tiene que aplicar para hacerle frente al capitalismo, ¿no? Ya, dime, Para arrancarle conquistas al pueblo, pues, ¿no? dime dónde Marx dice eso de la lucha reivindicativa. En todas sus obras. En todas las obras. Claro, son tres principales luchas que los pueblos sostienen contra el capitalismo, dice Marx: la lucha ideológica, la lucha política y la lucha económica. Ahí está, revísalo, en varias obras lo dice. Pero Marx dice que la lucha, o sea, el problema tiene que atacarse el problema de fondo, que es la economía, ¿cierto? Ya, entonces, si ataca, dice huelga, paro, ¿de qué te sirve eso si no ataca el tema de fondo? Pero Marx no dijo que el capitalismo estaba en agonía para de una vez enfrentarse y construir el socialismo. Eso lo dijo Lenin. Marx solamente desarrolló sus leyes y contradicciones del capitalismo. Pero jamás dijo que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Porque el marxismo no es un dogma, sino es una teoría que se va desarrollando. Claro. Es un texto que hay que verlo en el contexto de ahora, en este caso, ¿no? Entonces, es Lenin quien dijo que el capitalismo estaba en descomposición, pues, porque el imperialismo, en su libro lo dice, pues, ¿no? ¿Ya? Es la agonía, la decadencia del capitalismo. Pero Marx nunca dijo eso, pues. Entonces, en ese caso tú tienes que utilizar la teoría de Lenin, porque él es el que sustenta eso, no Marx. ¿Ya? Entonces, la lucha reivindicativa es válida. ¿Sabes por qué te digo? Porque la clase obrera, cuando luchó por sus derechos de 8 horas, ¿ya?, ¿lo logró o no lo logró? Claro, logró conquistar ese derecho. Y hoy en día las 8 horas es un derecho universal reconocido, por la lucha de la clase obrera. ¿Te das cuenta? Ya. Ahora, otro lucha reivindicativa que hacía la clase obrera es por la seguridad social. Y también lo logró con sus luchas. Y también ha reconocido mundialmente el tema de la seguridad social. Entonces las luchas reivindicativas también sirven, son importantes para arrancarle conquistas al pueblo, al capitalismo. ¿Te das cuenta? Pero, o sea, la solución no se va a dar con luchas reivindicativas de huelga, paro, 8 horas, mejores condiciones laborales. No, eso es un resultado del funcionamiento del capitalismo. Eso es lo que sucede con el capitalismo, pues, porque la gente se queja, ¿cierto? Ya. Entonces, el problema es de fondo. El problema es quién controla los medios de producción. Los medios de producción, pues, ¿no? ¿Quién los controla? Ese es el problema. La propiedad privada, claro. La propiedad privada es el problema, ¿no? ¿Por qué la propiedad privada es el problema? Porque la propiedad privada crea mercancías. El medio de producción es una mercancía, el trabajo lo convierte en mercancía, la vida es una mercancía, todo es la medicina es mercancía, todo es mercancía en el capitalismo, ¿cierto? Entonces, el problema de más fondo, o sea, el problema de fondo no es la economía, porque si vamos más al fondo de la economía, no es tampoco la propiedad privada, porque puede haber propiedad privada, o sea, de propiedad de mis cosas. Hay un problema más al fondo, no es la propiedad privada de los medios de producción. Es un problema más al fondo, que es la mercancía. Que todo se convierte en mercancía. Hasta el hombre se convierte en una mercancía. O sea, tú te mueres, vienes, vas a la morgue, tienes que pagar $300 para que saque el cadáver. Y no, hasta la muerte es una mercancía. Entonces, ese es el problema, que todo lo convierte en mercancías. Entonces, por eso Marx dice, el problema de fondo es que hay que atacar la mercancía que se crea porque este orden social está así. Ahora, que tú vengas luego de la propuesta para cambiarlo, es otra cosa. Pero lo primero es destruir la mercancía.
Ahí es donde va Marx a atacar. Ahora tú estás hablando de Marx, ya no de Lenin. Ya, pero en cuanto a la propiedad privada, claro, estamos de acuerdo, es lo que origina los males sociales. Porque en pocas manos se concentran la riqueza, aunque la producción es social, dice Marx, ¿no? ¿Ya? Pero vayamos a un punto también, lo que pasó en el siglo XX, pues. O sea, tú estás no estás tomando en cuenta cómo terminaron esos países que hicieron sus revoluciones. China ahora, ¿por qué abrió su mercado a la inversión capitalista? Y lo necesita hoy en día. Rusia, tras la caída de la Unión Soviética, ahora con Vladimir Putin, su economía también parcialmente está privatizada. ¿Ya? Cuba tuvo que abrir su mercado a la inversión privada para que pueda administrar lo que es el sector turismo y eso le da divisas. Corea del Norte también necesita de la inversión capitalista cuando tiene tratados comerciales con China y Rusia. Y así Vietnam también, que forma parte de los tigres del Asia, mira, neoliberales. O sea, ¿cómo te explicas eso, pues? Si tú dices, pues, que el capitalismo está en decadencia, como decía Lenin, pero ¿por qué los países terminaron abriendo su mercado a la inversión capitalista? Esos países que hicieron sus revoluciones, ¿por qué? ¿Cómo te explicas eso? Es que no es que el país abrió sus capitales a los capitales extranjeros. Es que no es el país. Son grupos de interés que están en el mundo. Y esos grupos de interés quieren todo el mundo para ellos. ¿Entiendes? Entonces van aquí, y parece que es el país. O sea, pero no, es un grupo de interés de chinos con otro grupo de interés de americanos y se juntan. ¿Por qué? Porque tienen un mismo interés. ¿Cuál es ese interés? Incrementar su tasa de ganancia. Ya, eso es todo. ¿Por qué? Porque el capitalismo quiere seguir viviendo, pues. Quiere seguir viviendo, pero está en decadencia. ¿Por qué? Porque cada vez que sigue viviendo más, crea más pobreza. Porque necesita de más pobres para que trabajen, porque si no, ¿quién va a trabajar? ¿No? Entonces el capitalismo hace cada vez menos ricos y cada vez más pobres. ¿Por qué? Porque necesita que esa mercancía que es el trabajo sea cada vez de menos valor, porque siempre va a querer pagar menos y sacar más. O sea, aquí, ¿cómo hago para subir mi tasa de ganancia? Tengo que pagar menos cuando recibo y tengo que cobrar más cuando doy. Ya, ¿eso cómo se puede hacer? Creando más necesidades. O sea, cuando tú creas más necesidades, creas más pobreza. O sea, por ejemplo, hay un tipo que está en su casa y dice, quiero ver televisión. No tengo. Bueno, voy al mercado a comprar un televisor. ¿Ya cuánto cuesta? 1000 soles. Ya. Ese tipo, cuando compra el televisor, es 1000 soles más pobre. Pero el capitalismo, si hace un televisor que dura 100 años, muere. ¿No ves que en 100 años nadie le va a comprar? No, ese cliente ya no le va a comprar otro televisor. Tiene que hacer un televisor que te dure un año, para que en ese año se malogre y tú vayas otra vez y le compres otro televisor. Y seas otra vez 1000 soles más pobre. Es más, te crea más necesidades. Mira, tienes que tener 2 televisores en tu casa porque tus hijos tienen que ver otra cosa. Y más, si te puede crear, tienes que tener 3 televisores, tienes que tener 2 licuadoras, 3 refrigeradores, 2 mesas de billar. Te crea así, te dice, tienes que tener todo esto. Cómprate un masajeador de pies, cómprate todo. O sea, hazte más pobre, cada vez más pobre. Y te crea más necesidades. Y tú dices, bueno, voy al mercado aquí, voy y compro. Y cada vez te quita más y cada vez te hace más y más pobre. Tiene que crear más pobres para poder vivir. ¿Entiendes? Ya, eso no puede ser. O sea, ya tú le dices, así vive el capitalismo. O sea, está en la flor. Es su existencia, es su característica el capitalismo. Ah, por eso es que tú dices que está en la flor de la edad del capitalismo. Está en su plena madurez. No digo que es un joven, sino en su plena madurez. Todavía no ha envejecido. Ahora bien, a ver, otro punto. ¿Por qué los países que desarrollaron sus revoluciones socialistas, que ya mencioné como China, Vietnam, Rusia, Corea del Norte, ¿ya? Cuba, ¿por qué se volvieron regímenes nacionalistas? O sea, se han vuelto nacionalistas. Esa no es la consigna del marxismo, que se vuelvan nacionalistas, Rusia, China, protegiendo sus fronteras nacionales. Eso no está dentro de los parámetros del marxismo. Claro que, por ejemplo, en China, al defender sus fronteras nacionales, desarrolla su industria, ¿no? Da trabajo, da empleo a la clase obrera, ¿ya? Es un país que se está desarrollando la tecnología, los avances, ¿no? ¿Ya? Pero es un capitalismo dentro de China, ¿ya? Pero no es eso, digo yo, el objetivo de la teoría marxista, que un país se vuelva nacionalista, ¿ya? Y entonces, ¿cómo es eso, pues? Cuba también es nacionalista, Rusia es nacionalista, Corea del Norte es nacionalista, ¿ya? O sea, para eso eran las revoluciones que hicieron esos países,
convertirse en nacionalistas, ¿ya? A pesar que desarrollan su tecnología, protegen sus intereses nacionales. O sea, es una posición desde el punto de vista tipo Mussolini, tipo Hitler, ¿no? Desarrollar la industria nacional, pero olvidarte de la cuestión mundial. Porque la teoría de Marx es eso, la revolución mundial, ¿no? Que el socialismo tenga éxito en todos los países del mundo. Pero encerrarte en 4 paredes en un país, defender tu frontera nacional, eso no tiene lógica para el marxismo. Para eso es... Ya, dime, te voy a hacer una pregunta. Mira, para que redondean la idea, el capitalismo de Estado no lo plantea Marx, sino lo plantea el mercado mismo, o sea que en este caso el capitalismo. ¿No? Así que ahí estaría cerrando. Ahora, cuando él dice, no, todo está sometido al mercado, todo, la vida, la muerte, ¿no? En eso sí le doy la razón. En eso, entonces tú estarías equivocado ahí, porque en ningún momento Marx plantea el capitalismo de Estado. Lo que plantea el capitalismo de Estado es el mismo capitalismo. Dentro, ese es su carácter, ¿no? Dentro de su sistema. No sé si puedes agregar un poco. No, yo lo que quería hacerte una pregunta sobre lo que he dicho. Mira, para ti, la contradicción al capitalismo es el nacionalismo. No, el nacionalismo está dentro del capitalismo. Ya pues, entonces... Eso no es el objetivo de la teoría de Marx. Claro. Y así terminaron los países que hicieron sus revoluciones, pues. No era para eso, pues. Eso Porque tienes que no se explicarte. puede hacer un socialismo en un solo país. No. Porque siendo socialista tienes que seguir compitiendo en el mercado. ¿Por qué fracasa Rusia? Porque no puede llegar al socialismo. ¿Por qué? Porque era una sociedad, era un régimen burocrático. O sea, por ejemplo, Rusia hacía tanques. Ya, suponte que hace un tanque. Hace un tanque y le cuesta, por ejemplo, 500 horas de trabajo. Vamos a ir teoría marxista. Tú dices que tú eres marxista y tú tienes la teoría. Entonces, si cuesta 500 horas de trabajo, quiere decir que cuesta 500 de valor, ¿cierto? Ya. Ese 500 de valor en el mercado se transforma, no se va a transformar en menos porque está perdiendo. Tiene que ser 500 equivalente a dinero. Pongámosle que es igual, ya cuesta $500.000, por ejemplo. ¿Ya? Para no modificar, entonces nos vamos a perder. ¿Ya? Entonces sale al mercado con el precio de $500.000 un tanque ruso. Luego viene el capitalismo y hace que un tanque americano cueste 300 horas de trabajo. Es decir, te cuesta 300 de valor y sale al mercado con $300.000 de precio. ¿A dónde te vas a ir a comprar? Me voy a comprar el americano de 300.000 porque el otro me cuesta 200.000 más. Entonces no me conviene. Yo siempre voy a querer pagar menos para recibir y cobrar más por dar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenía que hacer el ruso? Tenía que hacer disminuir su tiempo de trabajo para poder competir, ¿cierto? Con el capitalismo. Ya. Pero eso no lo hizo, pues. ¿Por qué no lo hizo? Porque era un régimen burocrático. Y no estaba, por ejemplo, ¿por qué el americano podía hacer con 300 horas de trabajo y el Rusia se demoraba más? Porque el americano tenía una mayor tecnología que le permitía hacer el mismo tanque con menos horas de trabajo, es decir, salía con menos precio. Y le ganó en la competencia del mercado capitalista mundial a Rusia y por eso Rusia fracasa. Ese es el tema del asunto. ¿Por qué? Porque no se puede ser socialista en un país, encerrarme y decir yo soy socialista y hago yo acá y hago los tanques y lo vendo al precio que yo quiero. Porque al salir al mundo ya perdiste, ya. No ves que, o a menos que tú tengas la tecnología y puedas competir contra el americano y decir voy a hacerlo en 200 horas de trabajo y el otro hace en 180, tú sigues compitiendo, lo hago en 170 para competir y poder competir en precio. ¿Entiendes? Por eso fracasa Rusia. Pero justamente la explicación a ese fenómeno del burocratismo de la Unión Soviética, precisamente a ese fenómeno del burocratismo de la Unión Soviética, el socialismo en un solo país se debió porque el capitalismo no estaba en agonía, porque el capitalismo estaba fuerte todavía, en su plena madurez. Porque, a ver, la pregunta es, ¿por qué Stalin optó por el socialismo en un solo país?
Porque no solamente el capitalismo cercaba a la Unión Soviética, ¿no? Pero ya te Saboteaba, boicoteaba, bloqueaba y además Alemania tenía la pretensión de invadir a la Unión Soviética y lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Stalin? Ya se olvidó de la cuestión mundial, ya no quiso saber nada con la revolución mundial. Por eso que prefirió, priorizó los intereses nacionales de Rusia. O sea, la explicación es esa, bien simple, ¿no? El capitalismo todavía estaba fuerte. Si tú lo enfrentas, te va a acercar, pues. Y cuando te acerca, ¿qué tienes que hacer? Tienes que defenderte. Tienes que cerrar tu frontera nada más. Desarrollar tu industria nacional. O sea, esa es la explicación. Por eso insisto en esto, ¿no? El capitalismo está en su plena madurez. Si tú te lo enfrentas, te va a acercar y no vas a poder desarrollar. Por eso que la Unión Soviética, como tú mismo dices, surgió un estado burocrático, ¿ya? Y tras 70 años colapsó. Pero eso no es socialismo. Ya, y ese es el capitalismo de Estado que también habías propuesto, y yo también, ¿ya? O sea, el capitalismo de Estado es el resultado de la revolución que hicieron esos países. Ninguno se salvó del capitalismo de Estado. Rusia, China, Corea del Norte, Vietnam, Cuba. O sea, que surgió en el siglo XX. ¿Y por qué razón el capitalismo de Estado surgió en el siglo XX? Porque el capitalismo, como modo de producción, en general, no estaba en agonía, sino que estaba en su plena madurez. Pero o sea, el punto es eso, que no estaba en agonía, pues. Dime, ¿el capitalismo de Estado está en su madurez en esos tiempos? Claro. Ya, Pero no y está hasta diciendo ahora, que está perdiendo. y hasta ahora, y hasta ahora. ¿El capitalismo de Estado ruso no perdió? No, estamos hablando del capitalismo como modo de producción en general, porque el capitalismo de Estado es un modelo Pero el capitalismo de Estado también es capitalismo. que surgió en el siglo XX recién, pero antes no había capitalismo de Estado, en el siglo No XIX importa, no había. el capitalismo de Estado también es capitalismo, es parte del capitalismo. Claro, es capitalismo. Ya, entonces, ¿por qué dice que está en vigencia y está en su madurez y ya perdió? No, el capitalismo de Estado China, por ejemplo, tiene para rato. Porque el capitalismo de Estado... Porque ese es el capitalismo, pues. Pero con el capitalismo de Estado continúa el capitalismo para rato. Mira, China... ¿Pero cuánto rato? O sea, mira, pero son perdón, 200 pero- años, sí, nomás. pero O sea, no- deberíamos estar todos bien. Mira, el capitalismo de Estado tiene 100 años nada más. 100 años nada más desde que surgió. 100 años, ¿ah? Y China ahora se va a convertir en la nueva potencia, ¿ya? Imperialista. Pero esta vez con el capitalismo de Estado, ya no con el capitalismo privado de los Estados Unidos, Europa, ¿no? Porque depende Y de... tiene para rato, pues, ¿no? Con el capitalismo de Estado. Entonces, ¿en qué quedamos, ¿Por pues? qué rato? O sea, ¿Qué sí, quedamos? estamos diciendo 200 años es un parpadeo. Es nada. ¿Te 200 refieres al años. capitalismo privado? El capitalismo desde que nace con la Revolución Francesa. Claro, ese es el capitalismo. Ya, pues. son 200 años nada más. Es nada. Ya, ¿y quieres Si el tú... mundo, ¿cuántos años tiene? Ya, ¿y 60 quieres, millones de quieres tumbarlo al capitalismo teniendo esa cantidad de años ya para instaurar el socialismo? No, el capitalismo nadie lo quiere tumbar, el capitalismo se tumba solo. ¿No ves que genera su propia destrucción? Genera sus propios pobres que lo van a destruir. Mira, en el esclavismo, Pero no me ha respondido por qué esos países terminaron abriendo su mercado a la inversión capitalista. No me ha porque respondido eran eso. capitalistas. Ya, por eso pues. Entonces, ¿dónde está la meta del socialismo a corto plazo entonces? Entonces estamos redondeando no que es a largo llega. plazo, entonces. Claro, porque no llega. Entonces eso es lo que yo digo, Mira, pues. A largo plazo tiene que darse socialismo. Rusia- Pero ahorita no, pues, ¿no? Rusia hizo su capitalismo de Estado, ¿cierto? Claro. Y después se abrió. Porque es capitalismo, pues, es capitalismo. Es el capitalismo abriéndose al capitalismo, o sea, es la misma cosa. Ya, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa que sigue siendo capitalismo? Ya, entonces el socialismo es a largo plazo entonces, pues. O es a corto plazo el No, socialismo. no se sabe si va a venir, tú ves el futuro, tú sabes si va a venir el socialismo. No se sabe si va a venir el socialismo. Puede venir otra cosa. Yo Eso creo que sí. como clase existe el socialismo. Claro, como clase Como existe, clase. el comunista ¿Clase? existe ¿Quién como dice, clase. como quién dice- clase. quién dice que como clase existe el socialismo? Ese ¿Quién es dice el eso? leninismo. Ahí está El los leninismo. trabajadores. El leninismo. Ahí está la pobreza. El leninismo llama a los trabajadores la clase comunista y a los capitalistas la clase capitalista, pues, ¿no? A los burgueses la clase capitalista. Ya. Pero Ese- decir que el socialismo es una clase, nadie dice eso, ni Marx, ni Engels, ni Lenin, nadie No. dice eso. No, pero El socialismo es un modo de producción No. que le va a sustituir al capitalismo, ¿ya? Pero yo veo que todavía no es a corto plazo, Ay. no es de la noche a la mañana. Es el error que cometen los maoístas, ¿ya? No. Que el socialismo tiene que darse acá a la vuelta de la esquina. No, no. Ahí está mal, pues. Aquí Ya estamos viendo cómo terminaron esos países, ¿te das Siempre, cuenta? siempre hay dos clases, el explotador y el explotado. E incluso en el comunismo hay explotador, que es el hombre, y el explotado, que es la naturaleza. Pero ya el comunismo es diferente porque el explotado ya no es un ser vivo, ya no es un hombre, es un medio de producción, pero siempre va a haber explotado.
O sea, tú siempre explotas también tu cuerpo. O sea, tú vas a trabajar, explotas, Siempre explotando van a tu haber cuerpo. explotados, pero ya no del hombre Siempre por el hay- hombre. Pues. Ya no el hombre por el hombre. Pues. Esa es la idea del comunismo. Pero eso, o sea, eso no quiere decir que de acá a 100 años se va a dar o a 200 años. Yo propongo que se dé de acá a 150 años. Eso No, tiene vayamos a lo que sentido. decía Lenin, que en cualquier momento el capitalismo iba a colapsar, iba a caer. Eso decía Lenin, ¿ah? El Ya, imperialismo pero- fue superior. Ya, pero Lenin no es un adivino, ni es, su Ah. palabra es la ley, pues. Claro, Lenin- Entonces, por eso es mi crítica a Lenin, pues. claro, tu crítica a Lenin está bien, pero te estoy No diciendo... es de la noche a la... Ahí decía pero mira, te permíteme dije un desde el detalle. Mira. principio te dije... Parecía que, de parecía que se iba a cumplir lo que decía Lenin cuando sobrevino el crack de 1929, ¿no? Parecía, Siempre porque va a vino haber. la gran depresión de los años 30. Entonces Claro. Estados Unidos y Europa fueron afectados en lo financiero, en lo comercial, ¿no? ¿Te das que cuenta? Ahí se pensaba que el capitalismo se iba a cumplir lo que decía Lenin, ¿no? Que en cualquier momento iba a colapsar, iba a caer. Y ahí era un ambiente propicio para instaurar el socialismo, la revolución. Pero no contaron con que apareció un personaje que ya hasta ahora lo conocen. ¿Quién es? John Maynard Keynes. Desarrolló una fórmula para evitar que el capitalismo cayera y se cumpliese lo que decía Lenin. ¿Cuál es? El estado de bienestar. Y con eso el capitalismo se recuperó, pues, de la gran depresión de los años 30. Y hasta ahora, pues. Pero otra vez ha habido, ¿no? Hasta ahora, el 98 hubo una crisis también. Ya, son crisis periódicas. Siempre va a haber Ya, crisis. pero de ahí se recupera el capitalismo. Se sí. recupera, sí. Tiene crisis Pero esa no es... de sobreproducción, pero son periódicas. Pero su No crisis... se recupera, sino sobrevive, Sobrevive. digamos, económicamente. Ya, no, está bien. recuperarse es otra cosa. Pero su crisis no son su verdugo que lo va a matar, su crisis no. Esas son su crisis. El verdugo es otra cosa. El verdugo es el hombre, el explotado. Porque es diferente del esclavismo. En el esclavismo el esclavo no podía leer ni escribir, estaba prohibido. Si tú eres un esclavo que leía, te mataban. ¿No? Y si había uno que podía leer, a la justa le dejaban leer la Biblia. Nada más, para que ahí canten y todo. Otro punto importante que analizar es Pero por qué el proletariado en los países de economía atrasada no tiene la capacidad de dirigir su Estado. Porque en la Unión Soviética Porque te estoy el proletariado diciendo, pues. tenía un atraso cultural. Claro. ¿Y quién asumía el papel de clase dirigente? El Comité Central del Partido. Ahí te lo Pero iba a ahí se convierte en una burocracia dorada, pues, ¿no? Pero ahí te voy a decir, Pasa en pues. los países de economía atrasada. Te voy a decir, por eso te estaba diciendo, en el esclavismo no se le permitía al esclavo hacer nada, ¿eh? Era una mercancía, era una propiedad. En cambio, en el capitalismo es diferente. O sea, el explotado puede ir a la universidad, el explotado es libre de ir a una librería y comprar el libro que quiere, ¿no? Entonces, esa es su propia destrucción. El explotado que se instruye, el explotado que va y lee y dice, pero ¿cómo es esto posible? Y por eso que hay mucha gente diciendo, oye, pero Marx dice esto, ¿no? Pero verdad, se está cumpliendo, o sea, esto es mi vida, me está contando mi vida acá, ¿no? Ahora, hay muchos que dicen, no, es una porquería, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no es para todos, pues la filosofía no es para todos. Y Marx escribe un libro de economía, pero en verdad es un libro de filosofía, porque tiene una ética filosófica, no es simplemente economía que invierto acá y sumo acá y va a salir un resultado. No, ahí hay una doctrina, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el verdugo? Es el explotado que se instruye. Por eso es la lucha reivindicativa, pues. Mientras tanto. lucha reivindicativa es una porque capa, nada ya te más. dije que la clase obrera cuando luchó por su jornada de 8 horas, lo logró. Ya, ¿y eso qué Cuando luchó por su derecho a su seguridad social, también lo logró. ¿Y ahí? ¿Por qué subestimar el papel de las luchas reivindicativas? No, Es no, importante. no, Y no, eso, no. y eso es lo que debería estar ahorita en la agenda de la marcha, por ejemplo, aquí en el Perú. No, pero Lucha esa por es una- mejoras laborales, esa por es la una inclusión capa, social, nada más. contra el alza de costo de vida. La lucha reivindicativa, por eso esa es la propuesta, ¿no? No, Mientras esa no tanto. es una propuesta, pues esa no puede ser una Pero ahora, propuesta. si la propuesta es política, el capitalismo No. te va a acercar. Mira Venezuela, mira, bloqueado económicamente, Cuba bloqueado. Corea del Norte está ahí, no puede, está también cercado por el capitalismo. O sea, así terminan los países que se enfrentan al capitalismo, se los come con tu zapatos. Pero- Porque está fuerte todavía, pues, está en su plena madurez. Todavía no ha envejecido Ya. lo suficiente como para tumbarlo. Ya. O sea, por eso Lenin estaba equivocado cuando dice que estaba en agonía el capitalismo, hace más de 100 años. O sea, el punto es eso. Porque- pues, el punto es Ahora, eso. yo creo que estás equivocado, Miguelito. Y no estás entendiendo lo que él te está diciendo. El esclavismo duró 5.000 años, ¿no? Porque el esclavo no se educaba, ¿entiendes? Y ahora el otro tránsito
es el feudalismo. Eso duró 200 años, no, 2000 años. Porque la gente posiblemente, unos cuantos se educaban, pero en esta etapa de la historia, todos tienen ese alcance de educarse. Y entonces, posiblemente, el capitalismo tiende lo que dice Lenin, ¿no? O sea que generar, ¿no?, otro tipo de economía. ¿Qué tipo de economía puede ser? O sea, volverte Socialista, lo que dice Marx. no, volverte nacionalista. Ese es el resultado. No, nacionalismo. Así como el China. nacionalismo. Rusia son nacionalistas, ¿ah? O sea, ese es el objetivo cuando te enfrentas al capitalismo. Pero tú no entiendes. Es que tú no entiendes. Tú no estás Ajá. entendiendo. Mira. Mira, usted sí me entendió, ¿verdad o no? Sí, claro que sí. Ahora, tú dices que el esclavismo, ¿cuántos años tiene? ¿Ah? ¿El esclavismo cuántos años tiene? ¿Dices tú? El esclavismo tuvo 5000 años de duración. O sea, Y ese anterior tránsito de a ese, ¿cuál era el otro ya, sistema? El otro era el feudalismo, que duró 2000 años. Entonces, posiblemente en el esclavismo nadie se educaba. Pues. Nadie. Mira, la humanidad tiene más o menos 20.000 años de existencia. De esos 20.000 años de existencia que tiene la humanidad, No, tiene 100.000. no, 20.000 años, no tanto. 20.000 años tiene. Desde que aparece el Homo sapiens es 100.000. No, son 20.000 años nomás. Busca, analiza bien la antropología. Busca ahí, mira. 12.000 años le corresponde a comunidad. No, ese no tiene línea. No tiene línea. Tú busca en internet a ver. Al No menos tengo, las que está el tesis celular allá. que están planteando ustedes, es que sobre eso va el No. diálogo. Mira. Pero, a ver. Ya me... De los 20.000 años que tiene la humanidad, 12.000 años le corresponde al comunismo primitivo. No son más, son 100.000. desde que 6.500 años le corresponde al esclavismo. Bueno, ya, lo que sea de 1.500 años le corresponde al feudalismo y el resto le corresponde al capitalismo. Pero de nada, pues. 235 años. ¿Te das cuenta? Pero son 100.000 años de comunismo primitivo y 200 años, o sea, en 200... Entonces, nada. ¿por qué adelantar y decir que el capitalismo está en agonía? Si tiene 200 años nada más. ¿Por qué hay educación? Porque ya Si están el todos... feudalismo tuvo 1.500 años y Porque- lo demás más todavía. Pero es que en 200 Ah. años debería estar todos, deberíamos estar felices. Pero yo no estoy diciendo eso. El capitalismo es así, Por- es perverso, excluyente, y explotador. Yo estoy defendiendo el Por capitalismo, eso, no. ¿Ah? pues. Yo no estoy defendiendo el capitalismo, sino que reconozco su característica de opresor. Así funciona el capitalismo. Pero vayamos al punto. ¿Está en decadencia o está vigente? Ese es el tema del debate. Pero justamente está diciendo que no... O sea, mira, suponte que aquí hay 10 personas, ¿ya? Y hay uno que es más fuerte que nos pega a todos. Y tú dices, está en vigencia, porque esa es su naturaleza, pegarnos a todos. Y nos pega todos los días. Y ya van 20 días que nos va pegando. ¿Está en vigencia, sí o no? Ya. Pero eso va a durar, o sea, en cualquier momento nos mata. O en cualquier momento lo podemos matar todos a él. ¿Eso cómo va a ser estar en vigencia? No, yo no estoy diciendo que la vigencia está en que el capitalismo oprime. Yo no estoy diciendo eso. Oprime sí. Entonces, Concuerdo con usted. Pero cuando tú te le enfrentas, te va a comer con tu zapato en este momento. Mira cómo están terminando esos países, pues, ¿no? ¿Cómo te Pero no- explicas eso pero que no no, me- han mira. podido hacerle frente al capitalismo tras más de 100 años de que Lenin dijera eso, pues, ¿no? Que en cualquier momento iba a hacer su caída, que estaba en agonía. Eso decía Lenin, ¿ah? Cada- Estaba agonizante, dice el capitalismo. Y si está agonizante, entonces ya la revolución se evita. Por eso que él dirigió la revolución bolchevique en Rusia, Ya. para iniciar el proceso hacia el comunismo, pues, ¿no? Pero después de 100 años, mira, no se ha ¿Quién cumplido. hace la revolución? O sea, la agonía del ¿Lenin capitalismo no se ha o cumplido. La masa desposeída, la masa que El no que- tenía para el que comer. es- ¿Quién hace la revolución? El proletariado, su misión Claro, histórica, ¿no? su misión histórica. Por eso yo le estoy diciendo a él. Pero ¿Por qué el proletariado en los países de economía atrasada no puede dirigir su Estado? Porque como está en calidad de atrasado, no tiene la Ya. capacidad de dirigir, pues. Bueno, no Sino puede- que el comité central ejerce ese papel, pero se convierte en una élite dominante. Pero tú te No enfocas puede, en esa época, pero pero esta época no te puede, enfocas en Porque el otra. capitalismo todavía está vigente. Porque no puede dirigir su pueblo, no puede dirigir su propio Estado. Porque mira, en el esclavismo, ¿cómo un esclavo va a dirigir si no sabe ni leer ni escribir, no sabe nada? Ah. Ya. Pero ¿qué tuvo que hacer el opresor? O sea, se liberó el esclavo, pues dijo, no, ya demasiado, o sea, mucho abuso, ya te voy a liberar. Ahora vamos a hacer feudalismo. Entonces vas a trabajar 4 días para ti y 3 días para el dueño. Ya, pasaron unos años y dijeron, no, mucho abuso. Ya, se acabó el feudalismo, ahora capitalismo. Ya, ahora vas a trabajar, te voy a pagar tus 8 horas, ¿no? Y al fin de mes te pago, pero eso sí, yo te pago 10 y tú me tienes que producir 20, porque si no, no me conviene, pues, ¿no? Ya. Eso se va a acabar también, así como se acabó los procesos anteriores, porque va a haber un momento en que van a decir, oye, no, mucho abuso.
¿Qué cosa quieres entonces? No, quiero que yo trabajo 10 y me dan mis 10. Pero eso no se puede. ¿Por qué? Porque si tú trabajas 10 y te doy 10, ¿yo qué gano? Si yo soy el capitalista. Pero eso fue lo que hizo la clase obrera cuando luchó por su jornada de 8 horas y por su sobrevivencia. No, te ¿Eso no fue pagan. lo que hizo la clase obrera en su lucha reivindicativa? No, no fue. ¿No conquistó eso? No. Porque tú trabajas 8 horas y no te pagan 8 horas. O sea, tú trabajas 8 horas y te tienen que pagar 8 soles. No te pagan 4. Porque el capitalista tiene que ganar, pues. O sea, si el capitalista te contrata, vas, trabajas tus 8 horas y tienes que ganar, suponte, 80 soles. No te puede pagar los 80, porque si te paga los 80, ¿qué hace él? Se queda en cero. Tiene que pagarte menos, tiene que pagarte 50, 60 y él quedarse con 20. Porque si te paga 8, entonces, ¿qué gana él? No gana nada. ¿Entiendes? Entonces tú puedes decir, yo quiero trabajar 8 horas. Yo quiero trabajar 6 horas. Ya no quiero trabajar 8, mucho 8. ¿Cómo que no gana nada el capitalista? Y la ganancia de monopolio que tienen las transnacionales, invierten en la bolsa de valores, Ya. tienen riquezas en superabundancia. Pero- O sea, la riqueza, como decía Carlos Marx, se concentra en pocas manos. Y la miseria en el resto. Pero todo eso es, toda esa riqueza es producto de Y qué? viven con carro de lujo, tienen aviones. Ya. Viven bien esa gente. Pero se da es- el lujo de vivir bien, Ya, pero pero, robándole la plusvalía al trabajador. Tú sabes. ya, pero esa riqueza es producto de qué? Del trabajo, ¿sí o no? De la explotación de trabajo asalariado, pues, de la Ya. clase obrera. Por eso, pues. Entonces esa riqueza se ha acumulado porque no al trabajador no le han pagado todo. ¿Sí o no? Le han tenido que pagar menos de lo que trabaja. Porque si le pagan todo, entonces ¿cómo va a acumular riqueza? ¿Entiendes? Como que... No, es que... A ver, Carlos Marx dice que hay dos formas de extraerle plusvalía en la clase obrera. La plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. La plusvalía absoluta es cuando alarga la jornada de trabajo del obrero. Y la plusvalía relativa es cuando disminuye el salario del obrero. O sea, ¿qué necesidad tiene de hacer eso el capitalista? Lo hace para enriquecerse más. Porque, claro, hay leyes pues dentro del capitalismo. Eso es lo que te estoy diciendo. La ley ¿cómo se llama? De la plusvalía, ¿ya? La ley del valor, la ley de la acumulación. Eso hace que el capitalista se vea obligado, ¿ya?, a robarle plusvalía al obrero en estas dos formas. Ya, pero eso es lo que Relativa y te estoy absoluta. diciendo, pues. Ya, pero acumula tanta riqueza. Entonces, para eso Ya. la clase obrera lucha por sus reivindicaciones y conquista Pero su jornada de puede- 8 horas y la seguridad social. Pero esa no es la solución. Pero son luchas reivindicativas. No importa, Ahora, para pues. enfrentarte al capitalismo políticamente, ya, dame un ejemplo. ¿Qué país, ahora que estamos en el siglo XXI, está desarrollándose o encaminándose al comunismo en este momento? ¿Qué país? En este momento, ¿qué país? Todos, O sea, China está derrumbada hacia el comunismo. claro. A ver, la Porque no ven característica... que mientras la más característica- capitalismo haya, va a haber más comunistas. Ya, la característica china ahorita es que invierte en bolsa de valores, compra Pero tú no estás diciendo la característica china. cuenta, mira. No estás diciendo la característica china ahí. exporta sus capitales, necesita No. mercado de materias primas, necesita consumidores, Ahí está necesita diciendo. la plusvalía. O sea, se comporta como todo país capitalista China. Pero tú ahí no estás diciendo las ¿Por características. qué? O sea, con esta característica se va a arrumbar el comunismo China. Pero tú ahí no estás diciendo No sé. las características del país de China. Tú estás diciendo las características del tipo que va a la bolsa. Es Eso un hacen los tipo. empresarios chinos, pues. Ya, pues son empresarios chinos, ¿no? O los empresarios chinos son chinas. Ya, pero no me está Son respondiendo qué empre- país ahorita que hicieron sus revoluciones se están caminando al comunismo. ¿Qué país? No. Si la lucha es política, pues. Hagan ¿qué sus país? revoluciones o no hagan sus revoluciones, todos. Todos. Pero los resultados... Hasta Estados ahorita- Unidos, ya, todos. pero no, los resultados de la revolución socialista hasta estos momentos, ¿dónde están? ¿En qué terminaron, pues? ¿Hay un país siquiera que está avanzando hacia el comunismo ahorita? No hay ninguno. No hay- Lo que hicieron Corea del Norte, Mira. China, Vietnam, Rusia, Cuba, no hay ninguno que esté encaminado hacia el Todos. comunismo ahorita. China está encaminándose. Abrieron su mercado al capitalismo. Es que China. todos están encaminándose hacia otro sistema que no es el capitalismo. ¿Cuál es? Todos. ¿Cuál es? Todos. ¿Capitalismo de Estado? No, Eso es lo capitalismo que de yo Estado, veo. no, capitalismo de Estado es capitalismo. Ya. Otra cosa diferente al capitalismo. Todos se están encaminando hacia ese otra cosa que no es capitalismo. Ya, el Todo. socialismo, el socialismo. Puede ser, Ya. no sé. ¿Cómo que puede ser? Tiene que ser socialismo. pues. ¿No? ¿Por qué tiene que ser? ¿Qué es? ¿Tú eres Que un no- Dios que decreta ese No, tiene pero que ser? eso lo dice Marx y Lenin. Y Está Dios, dentro de la Marx teoría es que, marxista. pero Marx es Dios que dice esto tiene que ser y se hace. No, pero No. dialécticamente está demostrado. El socialismo tiene que Sí, está darse. demostrado dialécticamente. Claro, la No, dialéctica. Ahora, en este puede caso, hay que darse. entrar en el terreno filosófico. No, puede Hay que- darse. ¿Cómo que puede darse? Puede. ¿Es inevitable el socialismo? No, Se va a no dar. es no. Ya, entonces hay que puede ser entrar, otra cosa. hay que entrar en terreno filosófico pues, para entender mejor. Por eso, pues, Ya. puede ser otra Mira, cosa. O sea, la tú dices, dialéctica tiene que darse, o sea, ya, que no, hay que entrar en el terreno filosófico. ¿Qué es la dialéctica? Es una ciencia. Tiene tres leyes fundamentales. La ley de la contradicción,
la ley de los cambios de cantidad y calidad y la ley de la afirmación y negación. Esa es la O dialéctica. sea, rechazar marxista. la dialéctica como método filosófico es ser idealista. Esa es la dialéctica marxista. No es No la necesar- dialéctica. en No general. necesariamente en ese marxista. La dialéctica, No, incluso tú la estás de Hegel también es válida. Tú estás hablando Porque de son la, tres leyes fundamentales, pues. tú estás hablando de la dialéctica marxista. Claro, porque es dialéctica. Ya, pero no es dialéctica en general, pues es una dialéctica. Ya, es de la tercera ley de la dialéctica, la ley de afirmación y negación. ¿Cómo refutas esa? A ver. ¿De qué? A ver, los modos de producción se han ido negando uno a otro. Por ejemplo, el comunismo primitivo fue el primer modo de producción. Fue negado por el esclavismo. Luego el esclavismo fue negado por el feudalismo. Y el feudalismo fue negado por el capitalismo. Ya. Y entonces el socialismo tiene que negar al capitalismo. Esto es No, inevitable. ya fallaste, pues, porque ¿En qué fallé? A ver. Es una ley Desde el dialéctica momento- desde el de momento- la afirmación y negación. A ver, desde el, refuta momento eso, por que favor. desde el momento que dices el socialismo tiene que negar lo que sea. Ya. O sea, es Usted una ley, tiene es una que- ley dialéctica. ¿Tú vas pues, a rechazar pero- eso? No, es que no es. ¿Cómo? Así, a ver. A ver, ¿cómo A ver. ¿cómo refutas esa ley No, mira, dialéctica? En estos No. momentos solo La ley de existe afirmación y negación, ¿cómo refutas esa? Por eso, dos pues, mira. economías antípodas o opuestas, dos filosofías antípodas, partimos de eso. Y ahora, sobre eso, plantéame otro, no hay. No, ya, Entonces, no hay. Él lo que está diciendo, pues bueno, pues no hay, partimos de esas dos tesis, no hay otro. Mira, Tú tienes que refutar la tercera ley de la ética, no, afirmación ya, y negación. por A ver, eso, refútalo. pues, mira. Si yo digo, hoy estamos, ya está oscureciendo, ¿no? Ya. Mañana tiene que amanecer. Ya, es una ley. ¿Qué pasa si no amanece? Tú dices, pero es una locura que no amanezca, ¿cierto? Oye, pero ya con eso no se va a escuchar nada. ¿Qué? Ya lo cortamos. Cortamos el debate, que está pendiente. ¿Cuánto Entonces, va? ¿no? 47. Justo cuando estamos entrando en el terreno filosófico, Ya, ahí pues, para rato, Una mira. próxima, pero yo les voy a llevar Va. a otro sitio. Ahí sí es más tranquilo. Porque nosotros pues tenemos que seguir avanzando, ¿no? Sí, claro. Es interesante la... Bueno, muchas gracias hermano, muchas gracias.